¿Qué tal, ruteros mochileros? Bueno, aquí justo en el GR92, cuando salimos de Cadaqués, vamos dirección al COI del Sacruilla, ya nos empezamos a topar con las casas de piedra seca del Cap de Creus, que tienen mucha historia. Bueno, esto es un parque natural, pero bueno, tiene mucha historia. Ahí fuera de estas casas, que son totalmente de piedra, son espectaculares, están las famosas piedras de molino. Y estas piedras eran las encargadas de molir lo que era trigo, cebada. Y según tengo entendido, las dejan fuera de las casas ahora como, bueno, como reclamo turístico, ¿no? Como ya patrimonio histórico. Y bueno, mientras vas haciendo el GR, bueno, mientras tienes algún momento de llano, que no tiene repecho, aquí estamos subiendo el COI, pero bueno, nos da un poquito de descanso en lo que es el desnivel, y aquí pues disfrutamos un poquito de... Yo es que me gustan muchísimo estas cosas. Son casas que datan de igual hace 200 o más años. La verdad que caminar por estos parajes y poder observar estas maravillas, porque son maravillas, la verdad es que fijaros aquí las casas, las piedras están completamente, parece que estén talladas, cada una exacta y encajadas. Y aquí en la parte de atrás donde vi los molinos estos de piedra, he buscado info. Esto supongo sería el tema de los animales, la cuadra. Y aquí donde están los rodillos, ¿vale? He estado informándome. Como veis, tiene unos grabados. En función del grabado se hacía para que el grano saliera de dentro para afuera, para que con la fricción no se quemara ni el trigo ni la cebada, nada. Historia pura y dura, de la que a mí me encanta. Así que continuamos el camino. Let's go.